Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a este segundo bloque de noticias en Pulso Latino. El edificio del Dimas está cerrado nuevamente y el motivo del cierre es la cantidad masiva de trabajadores que se reportaron incapacitados o con AO, como se le conoce en la isla. La directora del Dimas, la señora Katy Ruiz Pasquel, confirmó que un total de 20 trabajadores tuvieron que ser enviados incapacitados el jueves pasado con varios síntomas, entre ellos irritación en los ojos, alergia y presión en la cabeza. Todas las instancias fueron puestas al tanto de esta situación y se decidió que permanecerá cerrado durante 10 días más, según el propio ministro Paul Cruz lo confirmó. Hasta el momento se sabe que se contratará una compañía que pueda efectuar test rigurosos para poder encontrar qué es lo que está causando esta situación. El 18 de noviembre es una fecha marcada en el calendario zuliano y en el del resto de Venezuela. La Virgen de la Chinquinquirá celebra su día y millones de feligreses se congregan para celebrarlo. Usualmente a la basílica llegan los padres a ofrendar a sus hijos. Esta es la historia de una niña de 5 años que llegó a la Virgen para pedirle por su mamá, quien tenía cáncer de mama y le habían dicho que Dios se la llevaría al cielo. Lloró mucho, la subió con su tía hasta el camerín y en una actitud muy picaresca, inocente de niño, le ofreció que si no se llevaba a su mamadita al cielo, ella le iba a regalar su muñeca de trapo. 7 meses después, por la puerta de la basílica, entró la niña con su muñeca de trapo, su tía y su mamá ya recuperada. Fue tanta la impresión que abrí el camerín, cosa que no se hace comúnmente. Fue un gesto como de solidaridad, de decirle a ella, tu esfuerzo, tu oración, tu fe merece que nosotros tengamos ese riesgo de abrirte el camerín de la Virgen. Ella le colocó su muñequita y le dio las gracias por no haberse llevado a su mamá y que ella venía a cumplir lo que le había prometido. Le dijo, cuídala, porque la quiero mucho. Bien, y esta historia fue contada y repetida hasta que llegó al oído de los gaiteros servidores de corazón. Uno de ellos fue Argenis Sánchez, quien decidió componerle una canción al milagro. Argenis, ¿qué te motivó? Una niña de escasa edad que tenga ese desprendimiento por su juguete preferido, todo por pedirle a la Virgen por fe, por amor y por supuesto por haberle concedido el milagro que toda la familia estaba esperando. Y no vamos a perder la oportunidad de poder escuchar aunque sea un pedacito de esta gaita, por supuesto interpretada por los chiquinquireños, que suena el 4. Sí, señor. Por salvar a quien la trajo a este mundo terrenal, enferma en un hospital, ofreció lo más preciado. Esa niña ante el milagro su promesa fue a pagar, y estando frente al altar de la Virgen brotó en llanto al despedir de sus brazos a su muñeca de trapo. La muñeca hoy en día reposa en el Museo de la Virgen. En El Salvador, el Instituto de Medicina Legal dictaminó tras un peritaje realizado que el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, ya puede salir del hospital privado en el que se encuentra, por lo que tiene que regresar a prisión. Nosotros lo que estamos diciendo es, ya puede salir del hospital. Y eso es lo que estamos nosotros diciendo. Es la conclusión a la que llegaron los expertos del Instituto de Medicina Legal en una nueva evaluación realizada al expresidente Francisco Flores, internado en este hospital. Y la condición médica que motivó su hospitalización, es decir, la trombosis, ha desaparecido. Y ha desaparecido también el riesgo de que se produzcan en este momento otros coágulos, siempre y cuando mantenga los medicamentos anticoagulantes que estaba tomando o que está tomando, y además condiciones mínimas para que pues pueda producirse una circulación adecuada. Médicamente entonces está controlado, que lo que no está del todo bien es el estado anímico. Me han dicho los forenses que su estado anímico está bastante malo. Sobre algún padecimiento cardíaco, Medicina Legal por hoy no lo considera riesgoso. Que si hay un cuadro cardíaco, bueno, una miocardiopatía, como digo, pero es una miocardiopatía que no requiere de una hospitalización. El reporte de Medicina Legal y las recomendaciones ya están en manos del juez primero de instrucción. Él decidirá si regresa a la guarnición policial donde permaneció desde el 30 de octubre pasado, hasta su ingreso al hospital privado, o se mantiene aquí.
Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Frente frío golpea parte de México, donde hubo lugares que amanecieron por debajo del cero. Ciudad Juárez amaneció a 3 grados bajo cero. En calles, a pesar del sol, todos iban bien abrigados. Durante la madrugada, los albergues lucieron llenos. Algunos de los huéspedes decían que llegaron ahí para evitar morir de frío. El descenso del termómetro fue causado por el Frente Frío número 12, pero según el Centro Meteorológico estadounidense, esperan las primeras nevadas para las próximas horas. Una de las cirugías estéticas que más se realiza en Puerto Rico es el aumento de senos, pero una nueva modalidad está cobrando auge en América Latina y en algunos lugares de Estados Unidos, que son inyecciones que provocan un aumento temporal en el tamaño de los senos. Se le conoce como el efecto Cenicienta, pero mucho ojo porque aunque su nombre suena inofensivo, puede resultar peligroso para su salud. El furor por las cirugías estéticas está lejos de disminuir, pero en el afán de obtener una mejor apariencia, muchas personas pueden someterse a procedimientos que no necesariamente son seguros. Ese es el caso de una nueva modalidad que consiste en un aumento temporero del tamaño del busto, lo que se conoce como el efecto Cinderella. Es un resultado que dura 24, 36, 48 horas. Pues es demasiado superfluo, por eso es que se llama Cinderella, se llama el Cenicienta, porque es que se fuma, se desaparece. El procedimiento que se realiza con frecuencia en América del Sur y algunos lugares en Estados Unidos, como Las Vegas, consiste en inyectarse solución salina en el busto para aumentar su tamaño. Utilizando este modelo les voy a mostrar básicamente lo que están haciendo en algunos lugares con estas inyecciones de salina, y es que con agujas penetran el área del seno e inyectan el agua salina justo detrás de la glándula mamaria, provocando un efecto de aumento temporero. El cuerpo poco a poco absorbe la sustancia hasta que la elimina y ahí termina el efecto. Suena simple y parece menos complicado que el aumento por implantes, pero el procedimiento también tiene riesgos. Entonces te deja un moretón, te puede dejar un dolor, te puede perforar una vena, una arteria inadvertidamente, porque en la punta de la aguja no hay un ojo. Así que cuando esa aguja entra, podría estar perforando una vena, y ahora como secuela de ese procedimiento, de ese proceso que duró 24 o 48 horas, tienes un hematoma y ahora te duele, ahora hay problemas. Si perfora un pulmón, termina en un hospital con un tubo de pecho. Como si esto fuera poco, la solución salina no está recomendada para ese uso. Tampoco está autorizada por la FDA, así que el procedimiento estaría también fuera de los estándares médicos. El doctor Portocarrero no recomienda este procedimiento. El costo del mismo puede costar hasta miles de dólares, pero lo peor es que puede arruinarle su salud. Selimar Adames Casalduc, Noticentro. Y el presidente de Uruguay continúa en la luz escénica, pues el diario El Deber de Bolivia incluyó al presidente Mujica en la lista de los 10 personajes del año. La versión número 16 de este premio, que el diario El Deber de Bolivia entrega desde el año 1998, tiene como actor principal al presidente de nuestro país, José Mujica. También figuran en la lista la quechua Nancy Casay, quien será la primera doctora aymara, y el empresario deportivo Marcelo Claure. El diario boliviano acota que Mujica estableció un nuevo estilo en América Latina. Austeridad, solidaridad y apertura a nuevas políticas señalan la calidad humana y social del mandatario uruguayo. El jefe de la redacción, Tufí Aré, informó que se está cursando la invitación y se gestionará para que Mujica pueda estar presente en Bolivia el próximo 16 de diciembre, día en que se entregarán los galardones. En Nueva York, una tienda por departamentos lujosas de la ciudad se unió por primera vez con la UNICEF para encender su famosa ventana navideña. La UNICEF junto con Bertolt Gutmann encendieron la ventana navideña del copo de nieve en la noche de ayer. El tema son las artes y se ha combinado con motivos navideños clásicos. Por más de 60 años, UNICEF ha liderado las organizaciones infantiles internacionales, trabajando en más de 150 países. Ellos proveen programas de nutrición, agua potable, educación, protección y respuesta de emergencia, salvando así más vidas que cualquier otra organización de ayuda humanitaria. Para encender oficialmente la ventana, estaba presente el presidente de UNICEF, el presidente de Bertolt y Tia Leoni, una embajadora de UNICEF y reconocida actriz americana. Y tenemos una noticia curiosa para finalizar. Perra gran danés tiene 19 cachorros. La cantidad contrasta con la cifra normal para la raza, que es entre 7 y 10 crías. Una perra de raza gran danés dio a luz a 19 cachorros. La perra pertenece a Brandon y Amy Terry del condado de York en Pensilvania, Estados Unidos. Lo normal para la raza es entre 7 y 10 cachorros.
Sin embargo, Brandon Terry dijo que una radiografía de su perra Snowy halló al menos 15 espinitas vertebrales antes de que la perra diera a luz. Los cachorros tienen 3 semanas y recientemente abrieron los ojos. Y así hemos llegado al final de otro Pulso Latino. Gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.